Hola, ¿qué tal? Soy el arquitecto Israel Rangel, tengo 25 años y soy director general de Well Arquitectura. Mi nombre es Ricardo Castillo Dávila, tengo 24 años y formo parte de Huela Arquitectura. Mi nombre es Luis Ángel Rafael Garza Dávila, tengo 25 años y estuve como integrante de Huela Arquitectura. Arquitecto Eduardo Alexander, tengo 26 años y soy de Decir Arquitectura. ¿Qué tal? Soy César González Maldonado, tengo 27 años y soy de Chanti Arquitectura. Me llamo Miguel Lizondo, tengo 30 años y soy parte de Chantía Arquitectura. Soy Mauricio Bernal, tengo 25 años y soy miembro de Chantía Arquitectura. ¿Qué tal? Mi nombre es Cedar Arámbula, tengo 26 años y formo parte del equipo de Chantía Arquitectura. Principalmente mi rol dentro del equipo fue el de coordinar no solamente el equipo de Well Arquitectura, sino el equipo de Chanti Arquitectura, que fue quien colaboró con nosotros para la parte de visualización. Entonces, mi rol principal fue el de coordinar, organizar desde la parte de diseño, la parte de visualización, introducir al equipo de Chantia y posteriormente pues, con el desarrollo final de la lámina de entrega. Tuve diferentes roles durante el proyecto, ya que desde el inicio fue buscar información del concurso, ya después fue la elaboración de planos arquitectónicos y al final fue la elaboración de planos ambientados. Bueno, principalmente yo me dediqué a diseñar la parte del laboratorio, que es una parte del proyecto como tal. Me dediqué a diseñarlo en cuestión de el espacio, la forma de las cubiertas. También me dediqué en la parte de diseñar los departamentos que son parte del proyecto. También en parte de la postproducción de unas plantas arquitectónicas del proyecto. Mi rol fue en cuanto a diseño y modelado. Sin embargo, también estuve participando desde el principio en la organización y en el reparto de tareas, desde el principio con la investigación del terreno. Desde la primera junta estuvimos todo el equipo de Well revisando este tipo de situaciones, pero en sí, en diseño y modelado 3D. Lo primero que pensé fue libertad, porque este tipo de concursos a escala internacional te dan la posibilidad de que explores cualquier concepto, cualquier lenguaje arquitectónico, y eso es algo muy bueno porque no te limita a ciertos parámetros o ciertos lineamientos que ya suelen tener las ciudades. Lo primero que pensé fue pues la complejidad, sobre todo, por la escala del proyecto, por la ubicación, que es un concurso internacional. Entonces fue lo primero que pensé, en la complejidad, sobre todo porque por la escala del proyecto y por lo que representaba para nosotros desarrollarlo. Para sacar el diseño del hiperloop tuvimos que buscar el significado de lo que era. En base a ese significado empezamos a ver diferentes temas de futurismo o temas que vayan concuerdo a la velocidad. Obviamente tuvimos que observar el terreno, conocerlo, estudiarlo, porque el sitio era clave para el proyecto. El estudio físico, el estudio del clima, los elementos más importantes de la zona donde se iba a desarrollar el proyecto, lineamientos, criterios de diseño que se iban a tomar en cuenta, todo ese tipo de aspectos que son muy importantes siempre en cualquier desarrollo de todo tipo de proyecto, independientemente si sea de una escala pequeña o una escala grande. En sí, el concepto radicó primero en identificar cuál era el concepto por el cual giraba el Hyperloop. Para nosotros fue, entre comillas, sencillo porque radicaba en la velocidad, ya que ellos buscan trasladar a una persona de un punto a otro de la manera más rápida que existe en la Tierra. Entonces, esto lo generaron a través de un medio de transporte que ellos basaron de lo que fue en sus inicios el ferrocarril, a trasladarlo a una tecnología mediante imanes. Bueno, yo considero que fue la velocidad. Todo el equipo estuvimos trabajando de manera individual
conceptos y partidos, formas, etcétera, investigación. Pero al momento de que nos juntábamos, concluimos que la velocidad iba a ser un concepto principal, el cual nos llevó a intentar relacionarla un poco más allá, no nada más dejarlo ahí en velocidad. De ahí partimos con querer relacionar este concepto con la ciencia. Y a partir de eso investigar un poco más el concepto de velocidad a través del tiempo. En nuestro caso encontramos que Einstein hablaba un poco sobre esto. Einstein decía que nosotros, si lográbamos superar la velocidad de la luz, podríamos viajar al pasado. De ahí surgió una contraparte, que es Miguel Alcubierre, quien decía que para qué querer viajar más rápido que la velocidad de la luz si podíamos de alguna forma deformar el espacio y trasladarnos de un punto a otro, tal cual lo propone lo que es el medio de transporte de Hyperloop. Nosotros, al entender la teoría de Alcubierre, lo quisimos trasladar a lo que es la arquitectura. Entonces, para nosotros el terreno representa el espacio y lo que es la masa para él, para nosotros representa el edificio. Nuestro proyecto buscaba diluirse en el contexto y a partir de eso fue como logramos una deformación de la masa que inicia como en el centro y radica en una expansión hacia el horizonte. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a esculpir de manera paramétrica lo que es el modelo en 3D y empezamos a diseñar el master plan de prácticamente todo el complejo a partir de este concepto principal, que era deformar la masa en el espacio. Los principales retos que tuvimos durante el proyecto fue encontrar la forma del Hyperloop o encontrar el diseño que debía de seguir, ya que por ser un tema nuevo y futurista teníamos que tomar diferentes áreas y conceptos para poder formarlo. Ok, pues principalmente al inicio traíamos una discusión entre si manejar el edificio de manera horizontal o de manera vertical, ¿no? De hecho tuvimos propuestas que se desarrollaron de manera vertical y al principio no nos terminaron por convencer porque estábamos en esa disyuntiva de decir si queríamos pues predominar en el contexto o diluirnos en el contexto, que como les comentaba en el concepto principal, al final optamos por esto, adquirió mucho más fuerza el discurso como tal del concepto y creo para mí en un principio la decisión de optar por un camino o el otro fue lo más complejo para nosotros y ya a partir de eso lo que fuimos desarrollando en modelo 3D del parametricismo de la mano de Luis, pues fue lo que empezó ya a tomar un ritmo, pero en principio fue el tema de decisión, este camino o el otro. Muy buena, porque pues para mí siempre las colaboraciones con otras personas, con otras formas de pensar a lo mejor, otras formas de trabajo, otras formas de ver ciertas cosas de la arquitectura, etcétera, etcétera. Siempre el colaborar con otros arquitectos, otros estudios, siempre es beneficioso para el proyecto. Pues bueno, yo creo que Chantia jugó un papel muy importante dentro de lo que es este concurso. Primero porque en sí yo ya había visto la calidad de los proyectos que ellos realizan y quería que este proyecto, nosotros nos dedicamos principalmente a la parte de diseño y alguien especializado en visualización, que en realidad hacen también arquitectura, pero me gusta mucho su representación gráfica, pudiera darnos ese feeling que queríamos como condensarlo en una propuesta final que nos convenciera tanto en el diseño como en la visualización, ¿no? La integración de Chantia fue muy importante, ya que ellos entendieron perfectamente el concepto que nosotros queríamos seguir con este proyecto. Al momento de tener la junta con ellos, lo entendieron a la primera, se integraron fácilmente y cualquier duda o pregunta siempre venían con nosotros y se respondía. Y así se logró entregar un trabajo muy excelente al nivel que nosotros requeríamos. Bueno, el proyecto primero que nada empezó con un mensaje de Isra,
que nos comentó sobre este proyecto del Hyperloop, y obviamente pues estábamos encantados de hacerlo. Lo primero que hicimos fue pues coordinar el equipo interno, nosotros, Chantia, y estar de la mano con Well para poder desarrollar el proyecto. Nosotros nos separamos en distintas áreas, unos en el renderizado, otros en la exportación y otros en la postproducción, y así fue como pudimos lograrlo. Realmente todos hicimos un poco de todo, pero donde más me enfoqué yo fue en la parte de la postproducción, así como en la parte de darle la identidad a los renders. Yo fui quien manejó el programa de render, el que en base a los comentarios de mis compañeros, rebotando ideas, yo era quien movía todo en el render y quien al final sacó los renders en crudo para su posterior postproducción. Todos tomamos diferentes roles, pero sin embargo teníamos muy parecidas las mismas tareas, o sea, todos nos dividimos, pero todos estamos involucrados, y la principal función que yo iba a hacer en este proyecto era la postproducción. Cuando ustedes me dijeron, vamos a meternos al concurso del Hyperloop, yo dije, ¿por qué no nos estamos metiendo nosotros? O sea, este tipo de cosas dejan un chorro de experiencia y un chorro de bagaje, porque pues siendo un despacho tan joven, ustedes, para mí fue como que qué chingón, perdón por la palabra, qué chingón que ustedes estén intentando hacer este tipo de cosas, que para la media, que es aquí lo que nos manejamos en los talleres de diseño de Monterrey al menos, yo no veo que muchos se interesen por este tipo de proyectos, ¿verdad? Pues la primera sensación es que era una oportunidad de crecimiento para nuestro estudio, ya que todos los concursos internacionales, como yo decía en un principio, siempre son ganar-ganar, ya sea que tú estés participando o sea una colaboración. Entonces la verdad fue muy satisfactorio el sentimiento de ver que Well Arquitectura nos volteara a ver a nosotros para la colaboración de la visualización 3D. A mí me gustó mucho, creo que la conceptualización fue muy acertada. Soy alguien que me gusta indagar mucho en la conceptualización, y creo que la conceptualización es el detonante principal para un proyecto exitoso, y me gustó mucho la conceptualización del proyecto. La verdad es que yo, hablando con mis compañeros, yo les decía, estoy sorprendido de cómo se arriesgaron, porque generalmente cuando uno va a hacer un concurso trata de decir, ¿sabes qué? Tengo estos puntos por hacer, estos puntos por realizar, no me muevo y me voy por la segura, ¿no? Se me hizo una arquitectura muy interesante desde que la vimos. Al ser una arquitectura paramétrica, teníamos la curiosidad de entender un poco más el proyecto, y visualmente a mí me recordó mucho al Harbin Opera House de Mad Architects. Me sorprendió mucho el atrevimiento en el diseño del proyecto plasmado, ya que se usó una arquitectura paramétrica. Esto para mí se me hace que no todos los despachos o no todos se atreven a diseñar o plasmar, o más que nada el no atreverse, sino atreverse y hacerlo bien. Entonces a mí, cuando vi el concepto en pláticas y en las juntas, vi la intención del proyecto, vi la complejidad que tenía y lo bien logrado que se estaba haciendo. Entonces me sorprendió mucho el que se fueran por esa línea y que se lograra, ¿verdad? Bueno, el principal problema creo que pudo haber sido el tiempo solamente, y también que era un proyecto grande. O sea, tuvimos poco tiempo para entender un proyecto ya diseñado por Well, proponer algunas vistas, las vistas que exploraran más el espacio, que dieran a entender lo que queríamos en verdad, y después renderizarlo, después postproducción. Teníamos que estar muy de la mano con Well, porque teníamos que ver también qué tipo de imágenes íbamos a sacar para las láminas, y todo esto pues lo trabajamos en equipo y todo salió bien. Tuvimos que hacer pruebas de modelo para saber qué tipo de método de render íbamos a hacer, para saber qué tipo de texturas iban a poder funcionar, que pudiéramos hacer que empataran bien con la geometría,
y el tema de escoger más que nada, saber si las escenas que íbamos a seleccionar iban a cumplir con el objetivo de que el proyecto se pudiera entender a su totalidad, que pudiéramos mostrar lo mejor del proyecto. Hubo varios problemas desde el inicio, o sea, como dicen, no todos los proyectos son perfectos, ¿no? Si ya tuviéramos los proyectos ya realizados al 100, pues sería muy fácil, pero eso es parte de también poder resolverlo. El primer problema, el más grande, yo creo que fue el poco tiempo que tuvimos para realizarlo. Por suerte, ustedes ya tenían muy definido lo que querían mostrar. Siendo un despacho, un taller de diseño, un estudio, ustedes ya saben cómo transmitir lo que quieren decir a otro despacho. Es como pues, hablar con alguien que ya conoces, ¿no? Entonces, lo que ustedes querían transmitir para nosotros, lo entendimos súper bien, fue de que, ok, vamos a darle por aquí. Eso ahorró mucho tiempo para nosotros. El tiempo fue un problema, pero lo pudimos resolver al final de cuentas. El principal problema fue la complejidad de la estructura. Desde ahí, o sea, fue la pregunta a nosotros, ¿en qué software lo vamos a abrir? ¿En qué programa lo vamos a trabajar? Ya que con las juntas vimos todas las curvas que tenía la estructura paramétrica y pues era la pregunta que nos planteábamos, ya que cuando son este tipo de estructuras en el modelado son millones de polígonos, entonces pues es muy complicado el trabajar porque no fluyes de la manera que se debe para sacar el resultado y un factor de aquí pues era el tiempo, entonces yo creo que fue el principal problema que tuvimos. Organizarnos bien, definir tiempos, definir de este día no nos podemos mover a tener el modelo listo, de este día no nos podemos mover a sacar los renders y de este día es postproducción. Si nos movemos tantito, valió madre, perdón. Si nos movemos tantito, estamos perdidos, ¿no? O sea, que fue algo que nos pasó, si quieres a rato cuento. Ya obteniendo la información, pusimos los pros y los contras que tenían el modelado 3D, ya que en la arquitectura paramétrica, al tener tantas curvas, el modelo ya sabíamos que iba a tener millones de polígonos. Entonces, para trabajar fluido y cumplir con los tiempos, pues fue primero cuestionarnos en qué programa lo vamos a abrir y después de ahí hacer toda la metodología de limpiar, si se debe, pues limpiar el modelo 3D y luego trabajar toda la cuestión de texturas, iluminación, vegetación, todo el landscape que íbamos a meter. Y ya al final tener una fecha estimada para las imágenes crudas y después meter la postproducción para la entrega. Sí, primero que nada, estamos conscientes que un render va más allá de una imagen estática. Lo que queríamos plasmar en sí es una historia que se pueda leer sin necesidad de texto, que puedas verla y entender todo el entorno, todo lo que se puede hacer dentro de un proyecto. Cuando es un concurso no puedes llenarlo de texto, no puedes, esta área está por esto por esto, no puedes. Tienes que hacer un render que explique todo lo que es el proyecto y que tú visualmente lo puedas leer con una sola imagen. Sí, conforme a las juntas íbamos viendo siempre los look and feel, las referencias y esto nos ayudaba mucho para definir un concepto de lo que la arquitectura quería plasmar en el proyecto. Conforme fueron avanzando las juntas, íbamos viendo cuáles imágenes no debíamos de tomar en cuenta y cuáles sí. Entonces ahí nos fuimos por esa rama. Nosotros captamos el concepto que era algo más artístico que hiperrealismo y ya de ahí, y un punto muy importante, hacer que todas las imágenes tuvieran correlación, o sea, que no se vieran unas más cálidas y otras más frías, sino que al ver las imágenes todo fluidas, o sea, decías, es el mismo proyecto. Me gustaron muchas, bueno, todas la verdad, pero la que más me gustó fue la de la arena, la del auditorio. Creo que en esa nos enfocamos mucho en el entorno, tanto como en el interior, y vimos estos contrastes que generan las historias de las personas que están dentro del auditorio y los que están afuera en el laboratorio, ¿no? Que cómo creamos historias en el horizonte, cómo está pasando algo aquí adentro y en el exterior. Eso creo que fue algo interesante de hacer y de plasmarlo. Personalmente me gustó mucho la del auditorio, porque siento que hay un cambio de planos muy interesante entre todo lo que puede suceder en el interior, en el exterior y en el entorno natural. Se entiende mucho
que es un espacio en el que vas a contemplar. Entonces eso me gusta mucho, saber que tienes ese cambio de escenarios desde el entorno natural del sitio y el entorno interno del edificio. Fueron las dos que yo hice. Estas dos imágenes es la fachada principal y una que requería el concurso, que era como toma de dron. Particularmente a mí no me gustan mucho las tomas de dron, pero siento que esta de toma de dron fue la más importante porque te explicaba y te daba a conocer muy bien el concepto de todo el proyecto. O sea, la relación de todos los laboratorios al lado posterior, la plazoleta que te integra como un filtro antes de meterte al edificio, y el sendero que te integra con todo el tema del landscape del desierto, ¿no? Siento que la del dron fue la que más te impacta en decir, ¿qué es esto? O sea, quiero descubrirlo. La imagen que más me gustó, curiosamente, no es la que yo estuve desarrollando, fue la fachada principal. La elevación principal yo creo que demuestra muy bien lo que se quería generar, ¿no? Esta sensación de el espacio increíblemente colocado en un desierto, la escalinata que te lleva a recorrer, a sentir, a estar con el contexto, y rematas con una forma paramétrica que para mí es impresionante. Entonces, la fachada para mí es mi favorita. Y la fachada principal, por lo monumental que es y la forma paramétrica que tiene, está en un contexto totalmente semidesértico. Ver cómo se va difuminando el proyecto en el desierto, para mí fue lo más impresionante, y más que nada también la escala y lo bien fundamentado que estaba la estructura. Fue lo que más me impactó. Tuvimos 2 semanas para realizarlo. Dentro de esas semanas se estaba realizando el modelo también a la par, el modelo paramétrico, y nosotros lo que estábamos viendo era con un proyecto, o se puede decir un modelo no terminado. Estábamos sacando imágenes, estábamos haciendo pruebas, nos estábamos adelantando un poquito para cuando nos llegue el proyecto ya terminado el modelo, poderlo hacerlo más rápido, ya teniendo definidas varias cosas. Y en sí la postproducción fue a lo mejor unos 4 días de postproducción de imágenes. Sí hubo complicaciones, creo que más en la parte final, ya cuando se iba a involucrar Chantia, por el hecho de que nosotros nos habíamos comprometido a una fecha de entrega con ellos para lo que era el modelo 3D, para que ellos pudieran seguir trabajando. Les entregamos uno y fue como un previo. Posterior a eso habíamos quedado una fecha, se nos pasó un poco más porque, como siempre, los arquitectos no queremos dejar ir el proyecto, pero ya era como que estamos en las fechas límite, y a partir de eso les entregamos el modelo 3D a Chantia un poco más tarde. Entonces eso hizo que los tiempos de Chantia para la visualización se compactaran, y a partir de eso pues empezó a generar un poco de complicación en cuanto a tiempos de entrega. Hijos, la verdad, sinceramente, como te decía, cada proyecto tiene su nivel de dificultad. Este nivel era muy complicado por el tiempo que teníamos, ¿no? Entonces, obviamente tuvimos problemas, sobre todo al final, como les decía, la línea de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Se nos movió tantito podemos decir, desde que nos tardamos en tener el modelo, el tiempo que nosotros invertimos en él. O sea, tratamos de hacer el mayor trabajo posible. Teníamos otros proyectos también, ¿no? Entonces era complicado maniobrar con los proyectos, y al final, el último día, nos sentíamos seguros de lo que teníamos, pero también queríamos dar un poquito más. O sea, siempre somos está padre esto, pero puede estar mejor, ¿no? Entonces, pues, ese mismo de vamos a darle más, meterle más, detallarlo más, al final de cuentas fue un problema porque una de las imágenes, o 2 de las imágenes, no las pudimos mandar en el horario que habíamos dicho, ¿no? Por suerte habíamos ya mandado unos previos, no tan detallados, pero eran unos previos que pues funcionaban, pero no eran las imágenes finales. Lamentablemente para todos no pudimos
al final entregarlo en tiempo. Al menos por suerte, como te digo, pues pudimos entregar un previo que se utilizó en el modelo, en la lámina de ustedes, pero... Las complicaciones las resolvimos de la mano del equipo de Well. Siempre estuvieron en comunicación con nosotros, de retroalimentación, y nosotros decíamos, ¿sabes qué? El modelado 3D tiene estos errores. Entonces era ese como feedback de, ok, ahorita lo corrijo y te lo mando. Esa respuesta inmediata yo creo que fue fundamental para poder terminar el proyecto, porque si se quedaba como, te entregué este modelo, ya tú hazte cargo. Y yo ya cumplí mi trabajo, ¿no? Ya espero tu respuesta. Entonces, creo que esta atención y estar a disposición de ayudar para que salga el proyecto, yo creo que fue lo fundamental. Hombre, si te contara lo que estábamos viendo en ese momento. Fue el día más estresante de todo 2020, aparte de la pandemia. Fue muy agitado ya que por... El último día de entrega fue como imagínense, como si... Un día muy estresante. Estábamos a las 5 de la mañana terminando ya casi la postproducción. La PC de Mike se puso en azul, se le trabó la laptop a Mauri. A mí no se me trabó, pero pues ahí estaba trabajando. Y lo que pasó fue que... Estábamos todos trabajando, y ahí, déjame te cuento, para que sepas cómo estuvo. Estábamos todos trabajando y de repente pues, Mauricio en su laptop haciendo la construcción de la fachada, ¡pum! Pantalla azul. O sea, era de que faltaban 2 horas para entregar. Y Mauricio, no, la pantalla empezó todos desvelados, ¿no? Y... Se me puso... se te frició, cierto. Cierto. No podía de que ni mover nada, güey, nada. No podía mover nada Mauricio. No podía de que ni... Y en vez de, dijo, no, voy a esperar para que se termine de frisear. Perdimos 1 hora ahí. 1 hora Mauricio estaba así en la computadora esperando que respondiera. No respondió, le dije, apaga esa madre ya, güey. La apagó, la prendió por suerte, no se había perdido mucho, entonces ese render ya salió de que... Fueron los primeros, ¿no? Sí. Aparte de los gritos de César, porque estaba pegándole al costal o qué sé qué. Sí. Bueno, te voy a platicar ese día así, bien sincero, güey. O sea, nos juntamos, o sea, todos estábamos trabajando, güey. Y el último día fue, pues ya sale hoy, o sea, sale porque sale. O sea, nos tenemos que quedar tarde, no dormir, pero la entrega pues era realmente temprano, la que se tenía que subir al concurso. Estipulada. Entonces, César estaba trabajando, Miguel y yo como a las 11 nos fuimos por tacos. Y fue un error fatal porque en la taquería se tardaron 1 hora y pico. El último día de entrega fue algo cansado, porque pues, a raíz de que esto era un concurso aparte de todo lo que traíamos como proyectos, nosotros sabíamos que esto era dentro de nuestro tiempo, por así decirlo, extra. Entonces el último día teníamos y sabíamos que nos íbamos a enfocar de lleno el día completo a este proyecto. Comenzamos a terminar todo lo que eran las láminas, las plantas arquitectónicas, ambientarlas. En nuestra parte teníamos que terminar algunos textos, transcribirlos, pasarlos a otro idioma. Y al final del día, pues todavía Ricky me acuerdo que puso el cronómetro así en grande en una pantalla que él tenía. Edu empezó a poner música como muy de Beethoven, por así decirlo. Pues es que esa música clásica que calma las emociones de todos. Y empezamos a tener como mucha tensión al final porque ya estábamos con el cronómetro, 10 segundos faltaban, teníamos que subir el archivo. A pesar de que hubo bastante coordinación por ambos, nosotros sabíamos que el último día era crítico y a partir de eso pues tuvimos esos temas, pero yo creo que fue muy divertido al final de todo. No ganamos. No. No.
No. No ganamos, pero ganamos en la parte de pues el conocer el giro de este tipo de proyectos de esta escala. Se ganó en la parte de la colaboración como tal, de otros aspectos que son importantes para el desarrollo de los proyectos. No ganamos, pero aprendimos mucho de proyectos de magnitud como esta. Creo que te da muchas bases para poder enfrentar proyectos más grandes y poder resolverlos. No ganamos, pero me siento muy contento, muy orgulloso del trabajo que se entregó por ambos equipos. La verdad que yo esperaba un proyecto que me convenciera, pero al final terminé queriendo muchísimo este proyecto. Me da mucho orgullo presentarlo, me da mucho orgullo decir que lo hicieron 2 despachos de arquitectura jóvenes, en los cuales pues radica esa parte, ¿no? en la que a nosotros nos corresponde seguir continuando y creciendo esta ciudad de manera positiva, y creo que si más estudios se suman entre sí para colaborar, creo que va a ser todo un éxito y la ciudad como tal en donde vivimos va a cambiar de manera muy positiva. Bueno, en mi opinión, la verdad quedé asombrado por la cantidad de propuestas diferentes que existieron en todo el concurso. El primer lugar, si mal no recuerdo, fue una persona de Corea. No sé si me equivoco, pero él estaba estudiando en Harvard, todo su equipo también. Y para mí saber que a ese nivel de tipo de proyectos nos enfrentamos, pues me da todavía más orgullo presentar este proyecto, porque quiere decir que estamos en un nivel altísimo en cuanto a desarrollo de proyectos de arquitectura, y pensar que podemos poner nuestro proyecto a un lado contra otro y decir, pues esta es nuestra propuesta y se ve igual de interesante, se ve igual de factible, tiene un buen concepto, ambos radican en una base. Pudiera decirse que me siento orgulloso, no se ganó, pero se ganó en otras muchas cosas más, y principalmente eso, ¿no? El que esto lo tomamos como un gran aprendizaje y esperamos nuevos retos los próximos meses. Y el primer lugar, que creo que fue Personas Arquitectos de Surcorea, hicieron un excelente trabajo que yo diría que fue más que excelente. No, pues muy buenos. Los arquitectos que participaron en arquitectos y entre otras profesiones, creo que su nivel de preparación, su nivel de perspectiva sobre la arquitectura, su nivel de conocimiento, creo que es muy grande. Entonces, por eso mismo creo que el haber participado y con este tipo de arquitectos enriquece mucho, pues, a cualquier persona. Fue un muy buen proyecto, si no me equivoco son de Corea del Sur, y pues creo que hubo una competencia muy variada, desde arquitectura orgánica hasta arquitectura brutalista. O sea, un concurso es cuestión de apreciación y no quiere decir que un proyecto esté mal. Si tienes como base una conceptualización y quieres llegar a un fin, creo que tu proyecto va por buen camino. Pues si en todos los concursos hay proyectos increíbles que no ganan, hay proyectos que dices, ¿cómo es que ganó? En este caso siento que el proyecto sí respondía muy bien a lo que querían lograr, y también creo que nuestro proyecto, porque es de todos, siento que nuestro proyecto estaba en el nivel de los mejores 20 proyectos que se entregaron, sinceramente. Es que sí, es que fueron muchas cosas. Es que por una cosa aprendimos una forma de organizarnos, otra cosa fue una manera de diseño, otra cosa que aprendimos fue una manera de comunicación entre 2 equipos de arquitectos. Fueron muchas cosas que se aprendieron. Lo que yo me llevo es el atrevimiento de parte de ustedes en decir, somos una empresa de Monterrey, pero no nos impide ser una empresa internacional, y si hacemos algo internacional nos va a beneficiar, y yo me quedo con eso. Atrévete a hacerlo, atrévete a darlo,
y para mí es una enseñanza tremenda y sobre todo para siendo despachos jóvenes que quieren crecer, yo les recomendaría que lo intentaran también. La organización es algo que se reafirmó más que nada, que la organización es muy importante porque después de este proyecto muchas de las cosas cambiaron en cuanto a cómo enfrentábamos los proyectos y que actualmente nos están sirviendo mucho para los que estamos desarrollando. Sí, en lo personal me llevé una muy buena experiencia este proyecto. Somos 2 despachos jóvenes en constante evolución y creo que debemos de mantenernos unidos, nuestra generación y con las siguientes y con las pasadas, porque de todos aprendemos siempre. O sea, no hay como que los de antes o los de ahora, todos podemos aportar algo y creo que proyectos como estos debemos ser los principales impulsores de crear proyectos como estos que mejoren la calidad de vida de las personas. Pues aprendí la importancia de participar en concursos de esta magnitud, ya sea nacionales o internacionales, porque siempre te llevan a un crecimiento. O sea, en este caso se dio que pudimos colaborar con un despacho joven que viene siendo Huela Arquitectura, y siento que este tipo de proyectos o este tipo de concursos te orilla eso, a colaborar con más personas, entonces te vas enriqueciendo de los conocimientos que tienen ellos, vas aplicando metodologías y yo siento que también te abre las puertas a que más personas conozcan tu arquitectura, entonces se van haciendo ahí las relaciones y también pues tener una perspectiva de, por ejemplo, proyectos o concursos que has tenido en años pasados, ver lo que estamos haciendo ahora, haces una balanza y ves la comparación de cuánto es el proceso que has tenido. Yo recuerdo concursos que he tenido cuando estaba en la carrera, cuarto semestre, quinto semestre, a proyectos o concursos que he estado haciendo ahora y ves, y yo creo que hace 6 años podría ver lo que estoy haciendo ahora y verlo muy lejos, pero yo creo que es el principal elemento que me agrada de este tipo de proyectos, el proceso y el crecimiento. Bueno, espero que les haya gustado todo este video. La idea era principalmente mostrarles que pues hay 2 lados, ¿no? Lado positivo, lado negativo, depende cómo lo queramos ver siempre, pero también mostrarles que todos los detalles que tuvimos en el transcurso del diseño y la proyección de lo que fue el Hyperloop, y a partir de eso que conocieran prácticamente a todos los involucrados. Y esto, pues por aquí dejaremos sus redes sociales, a Chanti Arquitectura, a Decir Arquitectura, a Luis, a César, a todos prácticamente. Por aquí van a ver sus redes sociales, ¿verdad? Aquí el Ricky me va a ayudar con eso. Pero pues bueno, esperemos próximamente vernos en un nuevo video. Y suscríbanse, denle like y pues nos vemos la que sigue. Bye.